En cierta ocasión, un fariseo se acerca de noche a visitar a Jesús. Este fariseo se llamaba Nicodemo. Y hoy vamos a leer un poquito de su historia. Casi todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan cuenta la historia de esta breve visita entre Jesús y Nicodemo. Pero nos vamos a concentrar el día de hoy en los primeros 8 versículos que nos presentan un suceso muy interesante. Una de esas ocasiones en las que tú le vas a buscar charla a Dios y Dios se sale por la tangente. Y tú dices, ¿y qué pasó aquí? A ver, ¿me acompañan a leerlo? Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo. Rabí quiere decir maestro, ¿sí? Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Acompáñame a revivir la escena. Nicodemo era un fariseo, un dirigente de los judíos. Era una persona respetada, conocida. Y aquí Juan nos pone muy casualmente que va a visitarlo a Jesús de noche. No sabemos por qué, pero podemos pensar que quería ir de noche para que no lo vean. Acuérdense que en esas épocas no había luz eléctrica, callecita iluminada, autitos. De noche era oscuro. Y Nicodemo se va de noche a charlar con Jesús porque como era fariseo y los fariseos y Jesús no eran muy buenos amigos, entonces se va de noche porque reconoce que en Jesús había algo. Y va y le dice, maestro, tú vienes de parte de Dios porque nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué te parece una manera adecuada o no de acercarse a Jesús? Le habla respetuosamente, le dice algo cierto y tú esperarías que Jesús le responda y le diga, hola Nicodemito. O como buen cochala, ¿qué le diríamos? Nico, ¿no ves? Niki es de mujer. Hola Niquito, ¿cómo estás? Bienvenido, sí, charlaremos. Pero Jesús lo mira y le responde algo que nada que ver con lo que había dicho. ¿Te imaginas acercarte a Jesús? Maestro, tú vienes de parte de Dios porque las señales y las cosas que hacen son de Dios. Nicodemo, nadie puede entrar al reino de los cielos si primero no nace de nuevo. ¿Qué hago con eso? ¿Qué me ha querido decir? ¿Sabes qué pasa? Jesús lo mira a Nicodemo y le dice esto. ¿Sabes, Nicodemo? Yo sé lo que estás buscando y con esta charla no vamos a llegar a ningún lado. Porque tú estás entrando con la premisa equivocada. Porque yo no soy un buen maestro que ha venido de Dios. Yo soy la revelación misma de Dios. Soy Dios mismo encarnado. Si tú te acercas a mí, en otras palabras, con el concepto erróneo, nuestra charla no va a llegar a ningún lado. ¿Me están siguiendo? Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros hoy y el ser humano comete el mismo error al acercarse a Dios. Porque nos acercamos a Dios con el concepto equivocado. O nos acercamos a Jesús con el concepto equivocado. Era un buen maestro, era un maestro moral, era un revolucionario. Alguien por ahí me dijo una vez, Jesús era socialista. Luego una vez alguien me dijo, Jesús es capitalista. Y entonces nos acercamos a Jesús con un montón de ideas que no son correctas, porque Jesús nos dijo bien clarito quién era. Él era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino con una misión. Si no sabes cuál era, repasa los 3 mensajes del mes pasado que están en YouTube, porque hemos hablado de ese tema todo el mes. Pero Nicodemo se acerca a Jesús con la idea equivocada, y Jesús se sale por la tangente porque le dice, si entramos con la premisa equivocada, no vamos a llegar a nada. Y Jesús le dice a Nicodemo, para que te tengas clara, Nicodemito, te voy a dar el único requisito. Y eso se llama el mensaje de hoy. Hazme un favor, ¿puedes decir conmigo el único requisito? El único requisito, no hay más. ¿Para qué el único requisito? ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Ahora, paréntesis,
Cuando tú leas el Evangelio de Juan en la Biblia, cuando hablas tu Biblia, o saques tu celular y leas ahí tu Biblia, en el Evangelio de Juan, la expresión vida eterna y la expresión reino de los cielos son equivalentes. ¿Sí? Quiero que entiendas eso. Cuando Juan habla del reino de los cielos, está hablando de la vida eterna. Y cuando está hablando de la vida eterna, está hablando del reino de los cielos. Son lo mismo. No puedes estar en el reino de los cielos sin tener vida eterna, ni puedes tener vida eterna y no ser parte del reino de los cielos. ¿Me entienden? ¿Sí? Vamos bien. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, el único requisito para que tú tengas vida eterna, para que tú seas parte del reino de los cielos, es que tú nazcas de nuevo. ¿Te imaginas el pobre Nicodemo? Se fue a charlar con Jesús, Jesús le sale por la tangente. Y encima le dice eso, nace de nuevo. La respuesta de Nicodemo creo que es la respuesta que tú y yo diríamos, ¿verdad? Señor, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar de nuevo el vientre de su madre y volver a nacer? Le pregunta Nicodemo a Jesús. Jesús le responde a Nicodemo con dos cosas, con una metáfora y con un juego de palabras. ¿Qué Jesús, no? A veces queremos que Dios nos responda así, ¿no ve? Como a niñito de la sala cuna o del aula de 2 a 4, ¿no ve? Con dibujito, pinta aquí papito. Pero a veces Dios nos responde para hacernos pensar. ¿Alguna vez has orado y te has acercado a Dios con algo y la respuesta de Dios te parecía que nada que ver, que te salió por la tangente? Pero si agarraste y dijiste, Señor, ok, esto es lo que tú me dices, lo voy a hacer, voy a confiar en ti, voy a creer en ti, y te das cuenta que la respuesta de Dios era la respuesta a tu petición. A mí me ha pasado más de una vez. Más de una vez me ha pasado que yo tenía una idea de lo que Dios tenía que hacer, quería hacer o iba a hacer, y Dios se salió por la tangente. Y conectando después hacia atrás los puntos, me doy cuenta que Dios estaba encaminando mi vida hacia sus propósitos y su fin, y sí respondió a mi pregunta, solo que no como yo quería. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús le da una respuesta a Nicodemo, el pobre Nicodemo confundido, Señor, no entiendo nada. A ver, yo te venía a decir, maestro, tú eres bueno, comentame, y tú me has dicho, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ahora te pregunto, ¿cómo hago eso? Y Jesús les responde primero con una metáfora. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no me estás entendiendo porque no estás entendiendo el concepto de nacer de nuevo. ¿Sabes qué pasa? Todo ser humano que quiere tener una relación con Dios necesita nacer dos veces. La primera ya la han cumplido con estar aquí. Todos han nacido, ¿no ve? O alguien aquí es un ser etéreo. Es un gas o el producto de la imaginación de alguien. Todos hemos nacido, ¿verdad? ¿Sí? Hemos nacido de mamá. Y Jesús le dice, todos tienen que nacer de agua. Jesús estaba haciendo referencia al hecho de la gestación. Cuando tú estás en el vientre de mamá, sabemos que es líquido amniótico, no es agua, pero es líquido, ¿no ve? En las épocas de Jesús, agua. Acuérdense que no había la ciencia de hoy. Todos nacemos primero del agua a la vida, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, necesitan nacer de agua. Ya tienes el primer requisito, estás vivo. El segundo, necesitamos nacer de espíritu. Necesitamos nacer del Espíritu de Dios. ¿Está bien? Versículo 6 dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Tu primer nacimiento, te tengo una sorpresa. Tu primer nacimiento ha sucedido por voluntad de tu mamá. Porque tu mamá decidió tenerte. Gracias a Dios que tu mamá decidió tenerte, ¿no? Y a mí también. Gracias a Dios que mi mamá decidió tenerme. Por si acaso, entre paréntesis, no estoy hablando aquí de si el aborto sí o no, bla, bla, bla. Ustedes saben que como cristianos en nuestra fe creemos en la vida desde la concepción, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que estamos aquí sentados o parados, porque nuestra mamá dijo, va a nacer. Y nos cuidó hasta que fuimos suficientemente fuertes para estar aquí. ¿Vamos bien? Si el papá estaba en la figura, echó una mano también. Pero estamos aquí por voluntad de mamá. Esa es la voluntad de la carne que dice Dios, de la naturaleza.
El segundo nacimiento dice que es por la voluntad de Dios, porque Dios decidió hacernos nacer en el Espíritu, adoptarnos en su familia. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, así como has nacido a esta vida natural, necesitas nacer a la vida espiritual para entrar en el reino de los cielos. ¿Vamos bien? El único requisito, ¿cuál es el requisito? Nacer de nuevo. El segundo nacimiento, nacer en el Espíritu. El que nace en el Espíritu ya es parte del reino del Espíritu. Así de sencillo. Pero tengo que hacer esto, X, Z, Y, llegar de rodillas desde la plaza hasta la iglesia y en la entrada repetir 5 oraciones y memorizarme la visión y misión de Génesis y todo el Padre Nuestro y el Evangelio de Juan y hacer memoria y regresión hasta mis pecados más profundos y arrepentirme de todos estos y acabar la universidad y el seminario teológico y ya, tal vez paso. Así pensaba Nicodemo, era un fariseo. Jesús le dice: tranquilo Nicodemo, Niki, chato, tranqui, nace de nuevo, se acabó la historia. Ok, vamos a explicar un poco más el concepto de por qué. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque suena, Dios, ¿no? Que se le ocurrió, ya hemos nacido, ¿por qué no nos deja nacer de una vez y se acabó? ¿Por qué Jesús le dice esto a Nicodemo? Vamos a empezar por el principio. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Para. ¿Ustedes estaban qué? ¿Qué dice? En otro tiempo, ustedes estaban... Solo hay la mitad, no les está gustando mucho, pero ayúdenme. Ustedes estaban... muertos. ¿Por qué teníamos que nacer de nuevo? Porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué estábamos muertos espiritualmente? Porque habíamos transgredido la ley de Dios y pecado contra Él. Vamos a seguir, ahorita vamos a explicar esto un poco más. Versículo 2, por favor. En los cuales, en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, #diablo, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Perdónenme un segundito, estoy medio resfriado. Lo siento. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, es uno de los pasajes más fuertes de la Biblia. Es uno de los pasajes que no les gusta leer, que quisiéramos borrarlo, ponerle blanqueador y hacerlo bonito. Cambiarlo con Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo. Pero Juan capítulo 2, 1 al 3 nos dice cuál era la situación y cuál es la condición del ser humano sin Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Dios? El ser humano sin Dios está espiritualmente muerto, caput, separado de Dios. Y es por naturaleza objeto de la ira de Dios. No quiere decir que Dios está activamente castigándote en este momento. Lo que está diciendo es que si no solucionamos ese problema, cuando nos encontremos con Dios, vamos a tener que pasar cuentas por nuestros pecados. Es como cuando tú adquieres una deuda y no la pagas y te haces al loco y te llaman del banco y cambias de número de celular y vienen a tu casa y te dejan notificaciones y no les abres y te escapas y dices va a pasar. Un día van a llegar y te van a tocar la puerta y te van a decir tu casa ya no es tuya porque nunca pagaste. Escapar del problema no lo soluciona. ¿Sí me entienden? Tenemos que encarar el problema. Y el problema del pecado es algo que tenemos que encarar. El problema más grande está que no lo podemos encarar nosotros, porque no tenemos con qué. Por eso Dios lo encaró por nosotros, con Jesucristo en la cruz. ¿Me están siguiendo? Pero el hombre sin Dios entonces está separado de Jesucristo, muerto espiritualmente. Sigamos leyendo, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la primera parte del versículo vamos a leer. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte.
¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Porque por nuestros pecados, todos nosotros tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. La deuda es que hemos roto la ley de Dios y ante la ley de Dios somos culpables del castigo. Y el castigo del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Una eternidad lejos de Él y de la vida que Él tiene para nosotros y del reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Esa es la situación del ser humano sin Dios. Esa era la situación de Nicodemo. Y por eso cuando Nicodemo llega donde Jesús le dice, maestro bueno, sabemos que las cosas que tú haces vienen del Señor. Y Jesús le dice, mirando eso y diciéndome eso, no vas a lograr nada, Nicodemo. Tienes que dar ese paso, tienes que cumplir el único requisito, nacer de nuevo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Queda la pregunta entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Es lo que Nicodemo le pregunta a Jesús. Y tal vez ahora muchos nos estamos preguntando. Vamos a leer la segunda parte del versículo que acabamos de leer. Romanos 6:23, la segunda parte. Dice así. Ayúdame, léalo conmigo por favor a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya te dije, no teníamos con qué pagar, pero Jesús pagó por nosotros. ¿Me estás siguiendo? Yo no podía pagar mi deuda ante Dios, pero Él la pagó por mí y me lo dio gratis. ¿Te imaginas cuando vienen a tocarte la puerta para decirte tu casa ya no es tuya por tu deuda, el banco la ha ejecutado, la ha rematado, te la vamos a quitar? Y que detrás venga alguien y diga, yo me la he comprado, toma, te la devuelvo. ¿No tenías con qué pagar? Yo no tenía nada que hacer, le he pagado por vos y te la devuelvo. Entra a vivir tranquilo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si cuando no tienes 10 pesos y alguien te presta, wow, ¿verdad? ¿Sí? Cuando estás con tu mochila pesada yéndote bajo el sol de Cochabamba a pie y alguien te dice te voy a dar 2 pesos para tu micro, wow, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate que alguien te compre tu vida, o sea, que tengas que morir, que tengas sentencia de muerte y alguien diga no, ya está, y alguien tomó tu lugar, gratis, completamente gratis. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguiremos. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvación, vida eterna, el reino de los cielos, lo mismo. ¿Sí? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Hazme un favor, mira al que tienes al lado y dile, confía en Él. No serás defraudado. ¿Cómo nacemos de nuevo en el Espíritu? Es bien sencillo. Es aceptando ese regalo que Jesús nos dio. Es diciendo, Jesús, yo ya no voy a venir a ti como Nicodemo, con mis propias ideas, mis conceptos, mis criterios, a querer tener una charla con el buen maestro, con el revolucionario, con el ejemplo de ética y solidaridad. Jesús, yo voy a venir contigo con la gratitud y la fe de aquel a quien le acaban de salvar la vida. Jesús, voy a venir delante de ti a decir esto: tú eres el Señor, tú vives para siempre. En otras palabras, tú eres quien dijiste ser. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, póngame en esa cruz y al tercer día yo viviré de nuevo. ¿Y sabes qué pasó? Vivió de nuevo. Resucitó y vive para siempre. Y ese es el desafío de Jesús. Si tú ves a Jesús como cualquier otra cosa, excepto el Señor resucitado, estás viendo a Jesús con el lente equivocado y estás en el lugar de Nicodemo. Estás en una charla confundida con Jesús.
y por mucho que lo admires, no tienes parte de su reino. Pero si tú ves a Jesús como el Señor resucitado, como aquel que tomó nuestro lugar delante del juicio de Dios, nos declaró inocentes y resucitó y vive para siempre, demostrando que Él efectivamente era quien dijo ser, Dios hecho hombre, que tiene dominio sobre la muerte, entonces tienes parte en su reino, en el reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? Pero pastor, ¿por qué predicas tan feo? Yo quería escuchar algo más bonito. Porque te estás jugando tu vida. Porque el reino de los cielos tiene un solo requisito y no más. Y esta es la belleza de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no es complicada. La gracia de Dios no requiere que tengas un doctorado, una maestría, 3 años de seminario, asistencia impecable a la iglesia, corte Jesucristo, no sé. La gracia de Dios no requiere nada de eso. Requiere que tengas fe. Pero esta es la cosa. La gracia de Dios requiere que tengas fe a la manera de Dios y no tu propia fe. Es un solo requisito, no hay más. Pero es un requisito inamovible. ¿Me están siguiendo? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es aceptar que Jesús es quien dijo ser, poner nuestra fe en Él y reconocer que sin Él estamos perdidos. ¿Vamos bien? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos los pone en términos muy parecidos a lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Parece que Juan años después, un cachito, bórramelo. Parece que Juan años después, escribiendo su evangelio, acordándose de la charla entre Jesús y Nicodemo, dice, les voy a poner en la introducción una aclaración para que cuando lleguen a leer la historia de Nicodemo no se confundan como Nicodemo. ¿Ya? Y nos pone aquí la aclaración en la introducción del evangelio. Ahora sí, por favor, Juan 1, 12 y 13. Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dice a Nicodemo? Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y ahora aquí Juan nos escribe en la introducción de su evangelio y nos dice cómo funciona este nacimiento. Nacer de la carne es la voluntad de papá y mamá, principalmente mamá. Nacer del Espíritu es nacer a la voluntad de Dios. Y ese nacimiento solo sucede para cuantos lo recibieron. Ahí dice Juan, más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Cree en Jesucristo. Pero pastor, yo pensé que todos éramos hijos de Dios porque Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Les pregunto, ¿Dios es bueno? ¿Siempre es bueno? ¿Sí? ¿Dios es amor? Sí, pero ojo, que Dios sea bueno y amor no quiere decir que Dios borre con el codo lo que escribió con la mano. Dios ama a todos por igual. Pero para ser adoptados en su familia, ser parte de su reino, tener la salvación, tener la vida eterna, o lo que le quieras llamar, hay un requisito único, inamovible. La fe en su Hijo, en el sacrificio de su Hijo. Que nuestros pecados sean perdonados, que nuestra deuda sea pagada. Te voy a seguir con el ejemplo del banco. Puede ser que el funcionario del banco sea tu mejor amigo. Puede ser que sea tu primo hermano, tu compañero de equipo de fútbol. Pero cuando tiene la orden de ejecutar la deuda, va a ejecutar la deuda. Por mucho que te quiera y te ame, porque A y B no son mutuamente equivalentes. El amor y el cariño no es equivalente a pagar tu deuda. ¿Sí me entiendes? Para pagar la deuda se necesita alguien con los recursos para hacerlo. Y nuestra deuda de pecado solo Jesús la pudo pagar. Porque todos pecamos y tenemos la misma deuda. Aquel que no pecó tenía con qué pagar mi deuda. Y yo necesito aceptar ese pago. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por eso a cuántos los recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, los que no nacen de la voluntad de la carne o de la naturaleza, sino que nacen de la voluntad de Dios. Dios quiso pagar nuestra deuda y adoptarnos en su familia. Ahora te pregunto a ti lo único, ¿tú quieres ser parte de esa familia?
¿Sí? Ok. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Has visto los nuevos carnets de identidad de los niños aquí en Bolivia? Yo recién he sacado sus carnets a mis hijitos y ahí ahora dice en la parte de atrás, papá y mamá. Y ahí dice quién es su papá y dice quién es su mamá. Y si tú quieres viajar, que estamos los papás, papá y mamá, y vamos al aeropuerto y queremos viajar, permiso de viaje del menor. Soy su papá y aquí está su mamá. ¿Cómo está? Aquí dice. Es mi hijo. No se parece, no importa. A mí qué me importa si se parece o no se parece, es mi hijo. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Se parece, es igualito, pero no eres su papá. No puedes llevártelo de viaje. Tienes un documento que te acredita, que dice tú eres su papá. Y ese documento le dice a tu hijo, tú eres su hijo. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo es ese documento en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nos dice, Mauricio, eres hijo de Dios. Así como eres. Y a cada uno de nosotros, otro Mauricio, también eres hijo de Dios. ¿Dónde está el otro Mauricio? Por ahí no lo veo. Bueno, hay otro Mauricio, también eres hijo de Dios. ¿Ves? Todos los Mauricios son hijos de Dios. Así como son. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque Él te ha adoptado en su familia y te da una cédula de identidad espiritual que se llama Espíritu Santo, que te acredita que tú eres su hijo. Y como eres su hijo, ya no vives con miedo. ¿Será que me voy a ir al cielo? ¿Será que soy parte del reino de Dios? ¿Será que voy a ser salvo? ¿Será que no voy a ser salvo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que he hecho? ¿Será que no he hecho? Soy su hijo. Es mi papá. Fin de la historia. Se acabó. Lo demás es relación. Tu hijo a veces se porta bien, a veces se porta mal. A veces lo castigas, a veces lo premias. Pero no deja de ser tu hijo. ¿Me están siguiendo? Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Él. ¿Pero por qué? Porque Él quiso adoptarnos, pero el requisito para eso es que nosotros también querramos. Y digamos, Señor, creo en ti, aquí está mi vida. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces Jesús le da una metáfora a Nicodemo y le dice, el que nace de la carne es carne, le dice, tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. ¿Qué es eso, nacer de agua? Ya lo hiciste, naciste de tu mamá. ¿Qué es nacer de espíritu? Es nacer a la nueva vida que Dios tiene para ti por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Porque igualito que yo eres pecador. ¿Pastor es pecador? Sí, también. Todos pecamos y el pecado nos separa de Dios. Y si yo trato por mis medios de solucionarlo, no puedo. Alguien lo hizo por mí. ¿El pastor sigue siendo pecador? Sí, pero es un pecador perdonado. Igual que ustedes. Ojo, diferencia entre ser, ahorita vamos a ver en la segunda parte, hay una diferencia entre ser pecador por la naturaleza del error y vivir en pecado porque me da la gana de ser un pecador empedernido. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, y eso me lleva a la segunda cosa, el juego de palabras. Una metáfora, nacer dos veces, un juego de palabras. Lean conmigo, por favor, Juan capítulo 3, versículo 8. Lo pueden leer conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora, si esto en español es bien difícil de entender, porque es un juego de palabras, en el griego espíritu y viento son la misma palabra. ¿Sí? Y Jesús le responde a Nicodemo para terminarlo de liquidar con un juego de palabras. ¿Ya? Hay un escritor bíblico que nos ayuda un poquito a entender, se los voy a leer, creo que lo tenemos para proyectarlo. C.G. Kruse. Medio largo, pero ayúdenme, ¿sí? Presten atención. Esta coincidencia de palabras, está hablando de espíritu y viento, facilita la comparación entre los efectos del viento y la obra del espíritu. Del mismo modo que las personas no pueden ver de dónde viene el viento o hacia dónde se dirige, sino que pueden escuchar su sonido, las personas tampoco pueden entender cómo nacen del espíritu y sin embargo experimentan su realidad en sus vidas. Este es un recordatorio para nosotros de no vincular la experiencia de nacer del Espíritu a fórmulas evangelísticas particulares.
sino reconocer que los caminos del Espíritu pueden ser diferentes para distintas personas, pero siempre, como este evangelio afirma muy claramente, conectados con la fe en Jesucristo. En otras palabras, cuando ventea, ¿lo ves al viento? No a la tierra de Cochabamba, al viento en sí, ¿lo ves? Yo sé que científicamente se puede descubrir, pero tú parado aquí afuera en la calle, ¿puedes decir cuál es el origen de ese viento? ¿Dónde se propició el sistema meteorológico que hizo que este viento llegue? ¿Y puedes decir dónde va a ir a parar? Pero pastor, saco mi app. No, tú así solito, parado en la calle. El viento, no lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes, ¿sí o no? Está ahí. Sabes, lo escuchas silbar, lo sientes pasar. Y Jesús le dice a Nicodemo, lo mismo pasa con los que han nacido del Espíritu. ¿Están aquí? ¿Sí? El nacer del Espíritu no es algo que tú vas a necesariamente terminar de comprender cómo sucede. No es algo que se explica con fórmulas o que se saca sangre y se sabe quién es nacido de nuevo y quién es no. No es que antes de venir a Jesucristo yo era sangre A positivo y después de venir a Jesucristo soy B negativo. No funciona así. Pero sientes su efecto en tu vida. Sientes la presencia de Dios en ti. ¿Me están siguiendo? Dios empieza a obrar en nosotros un cambio, una nueva realidad espiritual que me hace ser transformado. Perdóneme. El nacer en el Espíritu Santo es como tener una experiencia con el viento. No lo ves, no lo explicas, pero lo sientes, lo vives. ¿Y sabes qué? El nacer en el Espíritu Santo, el nacer de nuevo, no es repetir una oración mágica. No es decir, ven Raizer, repite conmigo. Señor Jesús, creo en ti. Perdona mis pecados. Te traigo mi vida. Listo, naciste de nuevo. Vale, ¿has repetido la oración? No naciste de nuevo, Valeria, te vas a ir al infierno. No funciona así, quiero que me entiendan. O sea, el nacer de nuevo no es una oración mágica, es un acto profundo de fe. No es un juego de palabras. Es el hecho de por la fe entender quién es Jesús, lo que Él hizo por mí y aceptarlo. Así de sencillo. ¿Me están siguiendo? Puede venir de la mano de una oración, Señor Jesús, bla, bla, bla. O puede venir de la mano de una convicción personal un día en tu cuarto, te despiertas y dices, mie chica, Señor, qué grave mi vida, necesito de ti, ayúdame, Jesucristo, te doy mi vida. Aquí estoy, se acabó la historia. El nacer de nuevo es un acto de fe genuina, no de fórmulas mágicas. Y esa fe genuina hace que seamos adoptados en su reino, nacidos de nuevo, y seamos parte del reino de Dios para siempre. ¿Amén? Ok, vamos a terminar. Esta promesa ya venía desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, más o menos 600 años antes de Cristo, Dios habla por medio de él y dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nuevamente Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Les dije hace rato, hay una diferencia entre pecar y ser un pecador. Cuando nacemos de nuevo, con el único requisito para ser adoptados por Dios en su familia, Dios mismo pone en nosotros por su Espíritu Santo la habilidad de empezar a vivir su voluntad, de cambiar nuestra forma de ser. El nuevo nacimiento no es un acto pasivo de una oración mágica y ahí se acabó. El nuevo nacimiento es un acto de fe genuina que hace que haya un cambio profundo en mí que me lleve a querer cumplir la voluntad de Dios.
Y si están despiertos, ¿me pueden decir un fuerte amén? Amén. Gracias. ¿Sabes qué? A mí no me interesa cuánto pecas o no pecas. Si de esta mañana te has peleado con todos en tu casa y en el camino lo has insultado al micrero de al lado. Lo que me interesa es que sepas en tu corazón y tengas la convicción que eres hijo de Dios, que has nacido de nuevo y que esa convicción empiece a operar un cambio en ti y empiece a transformarte. El pastor es un renegón, pero Dios en él es paciente. Y poco a poco Dios va cambiando nuestro carácter y nuestra forma de ser y nuestra perspectiva de las cosas. Y somos menos de nosotros y más de Él. Y cuando nos pillamos a nosotros mismos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, voy a orar para que te vaya mal. Señor, perdóname a mí por decir tremendo disparate. Porque mi Señor dice, oren por sus enemigos. ¿Me has tratado mal? Voy a orar para que conozcas al Señor y te vaya bien. Empezamos a cambiar porque el Espíritu Santo en nosotros nos transforma. ¿Amén? Esa era la promesa del Espíritu Santo que dio Ezequiel. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, ¿quieres ser parte de mi reino? Nace de nuevo. Ahora yo les digo a todos ustedes, ¿quieren ser parte del reino de Dios? Espero que ya lo sean. Y si no lo eres, hoy es tu oportunidad de simplemente aceptar eso. Señor Jesús, te doy mi vida. Tú eres quien dijiste ser, tú pagaste el precio de mis pecados en la cruz y a partir de ahora quiero vivir en la fe tuya, en tu gracia y en tu salvación. Y listo. Dios te adopta, naces de nuevo y empiezas a caminar una nueva vida con Él. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Tanto Ezequiel como Jesús afirman este principio muy importante. La fe verdadera traerá un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la vida del Espíritu en nosotros, la cual nos hace partícipes del reino de los cielos, de la vida eterna. Pero esta fe verdadera inevitablemente traerá en nosotros un testimonio visible de transformación. Casi todo el Nuevo Testamento habla de este tema. Y el nacer de nuevo tiene un montón de beneficios de los que hoy no vamos a hablar. Tus pecados te son perdonados, tienes comunicación con Dios, toda tu vida pasada ha quedado borrada y cuenta nueva, tienes acceso libre y gratuito al trono de Dios, tienes promesa de resurrección y vida eterna, y etcétera, etcétera, etcétera. Solo requiere un único requisito, el único requisito: nace de nuevo. Te voy a dejar con este pensamiento. Para ser hijos de Dios es necesario nacer del Espíritu. Hazme un favor y dilo conmigo. Para ser hijo de Dios, debo nacer del Espíritu. Para nacer del Espíritu, debo tener fe verdadera en Jesucristo. La fe verdadera no se puede explicar ni ver con los ojos, pero traerá un efecto de cambio visible y real en mí. Es mi oración que todos nosotros aprendamos a caminar en esa fe de la mano de Dios como hijos suyos.